Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Ariel Bucardo, el presidente de CONACOOP, a quien agradecemos que esté con nosotros. Muchas gracias por su presencia hoy en el programa. Se está anunciando, o los pronósticos para el 2019 indican una fuerte presencia del niño. Especialmente ahorita estamos saliendo del 2018 y empiezan a subir las probabilidades de tener niños, especialmente en el primer semestre del 2019. Eso implica, de acuerdo al comportamiento que ha habido en otros años en que ha habido niños en Nicaragua, que tenemos que esperar muy poca lluvia o lluvia por debajo de los parámetros normales que tenemos. Yo quería saber más o menos cómo se está preparando el sector productivo en Nicaragua para poder enfrentarse a esto, pues, porque no es la primera vez. Hemos hablado de Nicaragua sobre este tema y prepararse para los efectos del cambio climático y demás durante muchos años. Buenos días, muchas gracias, Néstor, y tu programa, de darnos la oportunidad de poder conversar con los televidentes sobre estos temas que creo que son muy importantes para el sector agropecuario y para el país, porque la lluvia o los inviernos o el agua para Nicaragua significa la producción alimentaria, la producción para las exportaciones es uno de los elementos centrales de la economía nacional. Son muchos millones de dólares que se producen, muchos de ellos no contabilizados, que es lo que nos comemos, pero el sector agropecuario es mayoritariamente el que produce productos para las exportaciones. Y todavía dependemos muchísimo de la lluvia. No podemos decir que hemos logrado avanzar mucho en riego, que podamos sustituir el agua que naturalmente nos cae del cielo, decimos nosotros, que tiene que ver con estos temas del clima. Hemos estado monitoreando en estos momentos porque todavía no hemos culminado el ciclo 2018-2019 y las lluvias se han estado comportando de manera bastante normal en la zona donde hemos sembrado la producción de apante y que se continúa sembrando apante ya. Río San Juan, Nueva Guinea, parte de Matagalpa, Jinotega y también parte de la Segovia se siembra apante y en las zonas que siembra apante el invierno ha estado en buenas condiciones y todavía en la costa caribe, en norte y sur, seguimos sembrando fundamentalmente frijoles y también se siembra maíz, arroz, raíces y tubérculos, pues, y está bastante normal la lluvia, que eso nos garantiza de que al entrar el próximo año vayamos a tener una buena cosecha. Bueno, nosotros terminamos de sacar la cosecha de este ciclo a finales de marzo de cada año, o sea que es en el primer trimestre del año 2019 que sacamos la cosecha de apante y que esperamos sea buena. Posteriormente, pues es a partir del quinto mes del próximo año que comenzamos la siembra del ciclo siguiente, 2019-2020. Como tú decías, se pronostica que tengamos escasas lluvias el primer semestre fundamentalmente del próximo año. Eso significa que tendríamos 2 meses del próximo ciclo. Si esto fuera así, si el pronóstico resulta como se está hablando, pues mayo, junio, y que a partir de julio podrían estar condiciones normales. Pero bueno, nosotros siempre tenemos la fe de que estos pronósticos no siempre se cumplen. Este año nos dijeron que los últimos meses del invierno íbamos a tener mucha ausencia de lluvia, que a partir de agosto, septiembre y octubre, que inclusive el invierno se nos iba a ir muy temprano. Y certeramente
los últimos meses del invierno fueron los que salvaron bastante la cosecha. Tuvimos bastante buenas condiciones de lluvia en las últimas 3 semanas de septiembre de este año, todo octubre, incluyendo los primeros días de noviembre, que nos permitió que saliera una buena cosecha que se había sembrado en periodo de postrera. Creo que, aunque hay que creer científicamente lo que dicen los expertos, pero lo más acertado, según los mismos expertos, o sea, no pueden pronosticar más allá de 3 meses. Sí. Eso quiere decir que cualquier cosa que se esté pronosticando después de marzo en adelante, pues no puede cambiar, variar. Ahorita podrán pronosticar diciembre, enero, febrero, y para suerte nuestra, pues en la zona lluviosa nuestra ha estado lloviendo y esperamos que no pare. Y vamos a ver qué cambios puede haber a partir de marzo con este anuncio del fenómeno del Niño. La verdad es que sí, el invierno ha venido teniendo comportamiento en los últimos años muy variable. El inicio de este invierno arrancó bien, después tuvimos una canícula extendida. Entró antes de lo normal, que entre el 15 de julio, entró antes del 15 de julio y se nos fue después del 15 de agosto. Sí. O sea, tenemos una canícula bastante extendida. Eso de alguna u otra forma afecta a la producción, pues indiscutiblemente que es fundamental. Nosotros tenemos la esperanza que los pronósticos puedan cambiar a partir de marzo, abril, y sobre todo para nosotros es clave a partir de mayo, que es cuando comienza el periodo de siembra de primera y de una buena cantidad de nuestra cosecha. Claro, es importante todo el año porque hay productos que son permanentes, que a esos en cualquier momento que nos tengamos escasez de agua o de lluvia nos afecta. Eso son productos como la ganadería, como el café, el cacao, otros productos que se requiere de lluvia más permanente para el tema de floración de estos cultivos, para el tema de pastos y para el tema de la cosecha. Nosotros tenemos esperanza de que el pronóstico para el segundo trimestre del año 2019 pues haya cambiado lo que hasta ahora se está diciendo, porque normalmente cambia. Lo hemos venido experimentando desde hace muchos años. Sí. Los pronósticos a largo plazo sobre el comportamiento del clima generalmente varía de los pronósticos que inicialmente se hicieron. Lo más certero siempre son los meses siguientes, muy cortos, pues 2-3 meses, generalmente sí son acertados, pero posteriormente siempre es incierto. Para nosotros quisiéramos que no se cumplieran estos pronósticos de tener un año seco para el 2019, sino ojalá podamos tener un año con lluvias normales, que es lo que nos ayuda a mejorar la producción. En medio de todo esto se ha venido trabajando con las instituciones especializadas en Nicaragua para algunos cultivos, no para todos, de poder tener algunas semillas que puedan ser un poco de ciclos más cortos, con periodos de lluvia más cortos puedan cosechar. Por ejemplo, en tema de frijoles, el INTA ha liberado unas variedades que se llama INTA sequía, que requieren muy poca lluvia. Inclusive con los productores hemos venido liberando varias variedades de frijoles y de maíz que son adaptadas a la zona, lo que llamamos semillas criollas, que tienen mucha experiencia y que los productores durante muchos años han venido dándole seguimiento, cuál es el comportamiento que tienen estas semillas, y han venido seleccionando aquellas. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estar en Pueblo Nuevo, con un grupo de productores que le venía dando seguimiento a semillas, y como tuvimos un periodo muy seco, empezaron a todas esas semillas y productos que en periodo seco tuvieron un comportamiento bastante normal, empezaron a hacer selecciones y ya fueron probadas este año y dieron resultados con un periodo muy seco.
Y resulta, por ejemplo, en maíz, en sorgo, en millón, que ya para este año tenemos semillas de estas producidas, experimentadas y probadas por los propios productores. En el frijol, por ejemplo, pues todavía no hay nombres científicos de variedades, pero hay un frijol que echa poco bejuco, que se convierte en un matón y que resulta ser resistente a la sequía, pero también resistente a mucha agua. Porque el frijol con mucha agua, el problema es que como es bejuco, el agua salpica o cae al suelo y ahí se nos pudre, sí. Se llena de hongo. Y estos frijoles que son matón hacia arriba, pues logran profundizar más raíces hacia abajo, crecer hacia arriba como matón, y si hay mucha lluvia también se protege un poco, claro, del suelo. Entonces venimos haciendo esfuerzos y estas semillas están disponibles entre productores, intercambio. Hay alrededor de 400 bancos de semillas criollas, le llamamos, semillas propias, desarrolladas, producidas, experimentadas por los propios productores, y en algunos casos acompañadas también por el INTA y el MEDCA, y que también han venido reconociendo estas variedades de semillas, y que nos vienen ayudando pues para enfrentar estas dificultades. Justamente a mí me parece que esa es una de los digamos soluciones que se han venido trabajando, que se han venido experimentando, tal vez descubrir la abuelada de alguna manera, sí, porque la semilla criolla es la semilla que los productores, o con la que los productores han experimentado durante decenas de años, ¿no? Sí. Y saben cuál es la mejor semilla, ¿no? Al final esto ha llegado al laboratorio nada más para certificar el conocimiento, sí, popular, por decirlo de alguna manera. Pero con todo y todo, es decir, ciertamente los pronósticos del tiempo no se hacen para un año, sino que se hacen para periodos más cortos, por cuanto hay una cantidad de variables que pueden cambiar en el tiempo, ¿no? Efectivamente, lo que se está hablando es que las temperaturas del Caribe y del Pacífico, en este caso, son temperaturas en el agua, ¿no?, que no son exactamente de condiciones de niño. Sin embargo, la temperatura del ambiente sí es de condición de niño, y esto es lo que hace temer la posibilidad de un niño para el próximo año, ¿no? Y si uno mira las tablas de valoración que han hecho los científicos, efectivamente el niño lo que empieza es a crecer hacia el mediado de año, ¿no? Hacia junio, julio del 2019, en probabilidades, porque todo esto son probabilidades, ¿no? Sí. Cuando estos hablan de probabilidad de que sí o probabilidad de que no ocurra. Y estas son probabilidades, por eso es que hay que prepararse, creo yo. Así es. Sí. Entonces, está el tema del caso de la semilla criolla, porque a mí me parece que ese es un tema muy importante, por encima, además que es muchísimo más barato, por encima de ir a comprar semilla en otro lado, ¿no? Hablemos un poco de esa parte, de la parte de preparación, la parte de cosechas de agua. No sé si se están trabajando cosechas de agua y demás, ¿no? Regresamos en breve, estamos conversando con Ariel Bucardo, el presidente de CONACOOP. En Adelante Nicaragua, en Extra Plus, estamos conversando con Ariel Bucardo. Sea o no sea el próximo año, el 2019, un año niño, lo cierto es que hay que prepararse hay que preparar las mejores condiciones para poder garantizar la producción, pues, porque eso significa dos cosas. Significa garantizar la sobrevivencia del pequeño productor o del productor en general, que pueda tener producto que comercializar, por un lado, que no pierda, y por el otro lado garantizar la alimentación de la población, pues, porque eso, digamos, son los dos principales fines de la producción en Nicaragua. Ya después está la exportación, pero entonces hablamos, por ejemplo, de las semillas criollas, las semillas autóctonas, básicamente autóctonas de Nicaragua, con las cuales se ha experimentado en el campo
los mismos productores han hecho sus propios experimentos y han logrado determinar cuál es la semilla que tiene más o mejores características para garantizar una buena producción. Me decía usted que hay más de 400 bancos de semillas. ¿Ah? Pero esto, cuando hablamos de esto, estamos hablando prácticamente de los granos básicos: frijoles, maíz, no sé si trigo, sorgo, ¿ah? Pero por ejemplo el arroz, que no sé si el arroz está metido en estos bancos. Hay algunas experiencias de arroz, de secano. Sí, yo diría los últimos 8 años en Nicaragua los fenómenos climáticos se nos han agravado. Se nos ha agravado o se nos han venido expresando de manera más violenta. Hemos tenido, creo que más o menos 4 años duros de sequía en los últimos 8 años, pero también hemos tenido en estos últimos, yo creo, 8 años, aunque es histórico, inviernos buenos. Y en el caso del invierno hemos tenido periodos secos y en el mismo invierno periodos demasiado lluviosos. Este año creo que fue una expresión de eso. Al final, que esperábamos un invierno con escasa agua, se nos vinieron hasta inundaciones y hubieron zonas que habían sembrado en partes muy bajas que se nos inundaron y nos afectaron la producción al final por mucha agua. Y esto porque una de las recomendaciones que habíamos venido trabajando con las cooperativas es que aprovecháramos, como iba a haber escasez de lluvia para el periodo de postrera, pues cómo sembrar las vegas de los ríos, decimos, todo lo que es plano y donde el agua logra conservarse de mejor manera. En las partes de lomas o de tierras muy quebradas, el agua escurre mucho más rápido. Y nos resultó un poco al revés, esas áreas que sembramos en tierras muy planas de algunos cultivos, ahí se nos afectó un poco por mucha lluvia. Y fue excelente en las que donde pensábamos que en ladera nos iba a afectar. Sí. Pero bueno, todo eso venimos trabajando en estos temas, y yo digo que esta es parte de la tecnología y del aprendizaje que vamos teniendo de manera directa en la práctica, de productor a productor, de campesino a campesino, y que se viene experimentando en producir nuestra propia genética, diría yo, acompañada por organismos nacionales, en algunos casos por organismos internacionales, incluyendo, quería decirte que hay organismos internacionales que no creían mucho en esto, como el Zamorano, de Honduras, que está en Honduras. Ese nos ha venido a acompañar con técnicos para conocer la experiencia que hemos venido desarrollando en la generación de nuestras propias semillas, en varios productos, pues además de granos básicos, en hortalizas, incluyendo en yuca, en otros productos que son de alimentación necesaria para la familia nicaragüense y para los productores. Eso nos ha llevado a tener esta experiencia de crear estos, decimos bancos de semillas, pero no es más que lugares donde grupos de productores, cooperativas, se aglutinan para experimentar con las semillas propias de ellos y experimentarlas en condiciones distintas, experimentarlas en periodos que ha llovido mucho y experimentarlas en periodos que llueven menos, y cómo es su resistencia, cómo es su comportamiento. Y producto de eso, en 8 años la gente ha podido ir seleccionando, de tal forma que no solo hemos logrado ir teniendo semillas que son resistentes a mucha lluvia o a poca lluvia, sino semillas que vienen siendo homogéneas en su producción, que su mezcla no es variada, o sea que agarran un solo color. El frijol que no esté mezclado frijol rojo con frijol negro, con frijol pinto, rallado, con pinto, sino esta mata de frijol está pura, de este color y de este tamaño, y es resistente para estas condiciones. Lo aparto y con eso ya siembro el próximo año y hago mi banquito de semilla o mi parcela de semilla.
en los distintos, y esto es para el maíz, para el millón, para las hortalizas. Por cierto, cuando hablamos de los bancos de semilla, hablamos del banco de semillas comunitarios. De estos 400 estamos hablando, porque además los productores tienen su propio banco de semilla de una u otra forma. Sí, así es. No nos referimos a 400 productores. Sí. Nos referimos a 400 grupos comunitarios, como decimos, o en algunos casos son cooperativas completas que vienen trabajando y experimentando en eso. Eso nos ha venido dando resultados y eso nos tiene garantizado para que podamos hacerle frente a distinta variabilidad en el tema climático, porque lo que hemos venido teniendo es variabilidad climática en el país, en condiciones. Siempre sabemos que en primera y en la zona seca que tenemos más o menos entre 77 y 86 municipios del país, el arranque del invierno en primera es malo, siempre no nos llueve. Y ahí sí es donde tenemos que aplicar en alguna zona este tipo de semillas. Después en postrera, pues ya sabemos dónde llueve más, dónde llueve menos. Generalmente en esas zonas, estos 77 municipios, y a veces se nos extiende a 86, es la oportunidad de sembrar en postrera, y ahí se siembra siempre con estas semillas que los productores vienen desarrollando. Y también tenemos el resto de municipios que generalmente son lluviosos, y ahí tenemos que introducir otro tipo de semillas, tanto de maíz, de frijol, de arroz. Y quiero decirle que la gente viene experimentando con arroz de secano, no necesariamente con arroz de riego, porque el arroz con riego pues se tiene un comportamiento normal porque tiene agua suficiente, pero el arroz de secano es en el cual se necesita tener semillas que puedan ser resistentes a esta variabilidad climática del país y en las distintas zonas. También se ha avanzado bastante en un tema en que se ha hablado poco, en tema de semilla para pasto. Okay. Ajá. Pasto, inclusive aquí se ha experimentado y se ha venido experimentando con pastos cubanos, con pastos brasileiros, con pastos colombianos. Se ha venido importando cantidad de semillas y también con semillas criollas, aunque tenemos que señalar que semillas criollas nuestras poco a poco vienen desapareciendo. No sé si alguna vez oíste hablar de el jaragua, el zacate jaragua, ya poco se utiliza, entró más el gamba, pero ahora vienen entrando otros tipos de pastos que son un poco más resistentes también a estos cambios climáticos. Resistente y con propiedades también para generar grasas y demás, ¿no? Sí, más grasa, más volumen, más masa que se da, y otros tipos de pastos fundamentalmente para la zona del centro, Caribe, de nuestro país, que es donde se concentra la mayor parte de la ganadería, y que ahí podemos poder ir sembrando esta producción de pastos que ayuda. Por eso la ganadería ha venido desarrollándose cada día más, creciendo la ganadería, porque se ha venido mejorando tanto el pasto como también la genética en el país. Ahora, lo que más, por la experiencia de hace varios años, hace 4 años, creo, 5 años, la experiencia fue que el llamado corredor seco fue el que sufrió las consecuencias de un periodo lluvioso deficitario, ¿no? Porque, digamos, hacia el centro del país, es decir, lo que ya no es parte del corredor seco, las lluvias fueron bastante, aunque estuvieron bajas de nivel, pero fueron lo suficientemente regulares para garantizar la producción. Y entonces empezamos a ver las imágenes de los campos secos, del ganado deshidratado, el ganado muerto y demás, ¿no? Es decir, en ese sentido, ciertamente el tema, por ejemplo, de pastos es fundamental, tanto para el momento como para poder ensilar, ¿verdad? Y guardar justamente y tener para cuando haga falta, ¿no? En el caso del ganado. Pero
¿Se están tomando algún otro tipo de previsión en este sentido? Voy a dejar la pregunta para después de la pausa, ¿verdad? Para que nos metamos a hablar de esa parte, porque, hablamos del ganado vacuno, el ganado porcino, hay otros ganados también que se producen en menor escala, pero que también de alguna manera pueden resultar afectados. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Ariel Bucardo. Decíamos el tema de los pastos. Yo he visto experiencias con gandul y criatilia, ¿ah? Y me comentaban los productores agropecuarios que la han utilizado que tuvieron una expectativa distinta. Esperaron. Es decir, lo ocuparon para darle de comer al ganado inmediatamente, pero también ocuparon para hacer silos y guardar para la época seca, ¿no? Los pastos, que luego los combinaron pues con concentrados y con otras cosas, ¿no? Es decir, pero me decían que la expectativa que habían tenido con el uso de estos pastos había sido tener mayor producción en cantidad de leche, y lo que tuvieron fue una producción de mayor calidad de leche. Por decir algo, qué sé yo, pesaron 1 litro de leche y pesaba 1 libra antes de suministrarle o de poner al ganado con estos pastos. Luego pesaron la leche, el mismo litro de leche, y pesaba 1,5 libras, por decir algo, ¿no? Es decir, aumentó el volumen el peso, la grasa, la concentración de esa leche, lo que resultó mejor para los productores de una u otra forma, por lo menos para el tema de los derivados principalmente, ¿no? Están esas experiencias, y esas experiencias, yo me acuerdo que esas fueron unas entrevistas que hice yo justamente antes de la sequía de hace unos años, y estaba trabajando todavía con los pastos en el mes de abril, es decir, antes de empezar la sequía, ¿verdad? Y estaba trabajando con los pastos que había guardado, que había ensilado, y entonces tenía su ganado todavía alimentado, pues. Sí, mira, bueno, es que en el tema de la ganadería, sobre el tema que tiene que ver con la alimentación, es un tema riquísimo y variado. Uno es que, dependiendo también de los gustos de los consumidores, así tiene que ver con qué tipo de alimentación vas a alimentar tu ganado. Por ejemplo, nosotros hemos tenido una carne muy preferida en los mercados internacionales, porque aquí históricamente hemos engordado ganado, me refiero a ganado para la carne, generalmente al natural, que es un poco de pasto, sal y agua, como decimos, sí, con muy poco alimentación complementaria. Y eso ha dado una carne muy sana. La pequeña dificultad que eso nos lleva es que el ganado está listo para el sacrificio a una edad ya muy tarde, entonces la carne puede endurecer un poco, pero si es con buenos pastos de los que hoy tenemos, una carne muy magra, muy suave, que se ha venido dando, porque al revés de Brasil o Argentina, ellos tienen carnes que tienen mucha grasa, sí, que también les gusta. Ver que en medio de los cortes, de los músculos, está lleno de grasa, hay gente que le gusta, otro que tenga menos. Ahí entonces han habido varias experiencias, algunas se han venido introduciendo en el país, unas para la carne y otras para producir leche. La leche en su mayoría es agua, y en eso requiere pasto que dé mucha masa y que tenga mucho líquido. Y cómo lo complementas con algunos granos para que esa leche tenga más grasa. El gandul, que es un tipo de frijol, y hay otros tipos de frijoles también, pero también los maíces, la soya y otros productos que son excelentes para
el ganado y dependiendo qué cantidad de grasa querés que tenga la leche. Una leche que ya tenga un 4% de grasa es extraordinaria pues, para eso, y tiene más peso y es más negocio, porque las industrias acá, fíjate cómo es la cosa, ellos, entre más grasa tiene para la industria es mejor, cuando desgrasan la leche Sí. y la convierten en mantequilla. Pero resulta que esa leche desgrasada la venden más cara que la que está con la grasa. grasa. Sí, sí. Pero a esa le han sacado doble producto. Sí, sí. Que la que tiene la grasa, porque esa no se les trae. Pues entonces un tema de mercadeo y muchos nos daba por andar buscando leche hasta 0% grasa, que no sé si tendrá el 0%, pues, porque es menos dañina para la salud. Pero bueno, esa grasa se la vas poniendo en la alimentación. Muchas veces nos dan gato por liebre, decimos, nos dicen este producto o este pasto es excelente para producir leche, para producir más grasa, para mayor desarrollo de los animales, y resulta que no es cierto, que puede ser bueno para otra cosa que no es para lo que nos indicaba. Sí. Pero suerteramente en Nicaragua producimos casi todos los insumos que la ganadería requiere como complementaria. La caña es algo extraordinario porque te da mucha energía para el ganado, para estos tiempos de sequía que requieren mucha energía, pero te da masa para el engorde. Tenemos el maní, que es otra cosa importantísima para la ganadería, que tiene mucha grasa el maní, para el ganado, el engorde. El ajonjolí es extraordinario para producir leche, y el subproducto que te da el ajonjolí es uno de los que más es excelente para la producción de leche, lo mismo que la soya. Una librita de soya que le des diario a una vaca te da mucha más leche. Pero tiene que ser complementada con otro tipo de pasto, porque si no le estás exprimiendo y lo que hace es debilitar un animal. Lo mismo pasa con el engorde. Aquí tenemos distintas experiencias de ganado engorde. Aquí hay gente que ya está sacando novillos de 18 meses con 400 kilos o más, cuando tradicionalmente el novillo aquí sale a los 36 meses con los 400 kilos comiendo bien. Porque si incrementa en el invierno, cuando está lloviendo, con pastos verdes, y no lo complementamos en el verano, en vez de seguir subiendo, lo que hace es bajar. Sí. Pero eso es manejo de la ganadería, y hay productores que tienen muy buenas experiencias, que hemos venido haciendo intercambios para de tal forma que permita que podamos, que el que quiere meterse a leche, pues pueda tener una alimentación para leche, y el que quiere tener carne tenga una alimentación para la carne. Y sí, lo que está comprobado es que se requieren para cualquiera de los casos, y mejorar y no tener un deterioro en la ganadería, es que haya una alimentación complementaria, y que la tenemos en el país. Aquí todo lo que ha incrementado la producción de pollo, el engorde de gallinas, entonces todo el subproducto de eso, en la mayoría se utiliza para el ganado, la pollinaza y la gallinaza. Sí. Aunque ya la OIE, que es el organismo mundial de control de calidad en la producción animal bovino, pues está teniendo sus reservas con aquellos animales que son engordados o que se les da mucho alimentación de estos subproductos del ganado de aves. Sí, sí. Porque usan algunos para engordar pollos, usan hormonas. Sí. Y de repente eso va en la pollinaza. Pero bueno, hasta ahora lo usamos y es bastante barato. Es extraordinario el subproducto que dan las cervecerías para el ganado y para la producción de leche. Hay productores que me han dicho que lo mejor que le ha salido es la borra esa. De la cebada. De la cebada, de la cerveza. Dicen que es extraordinaria. No he podido usarla y comprobarla. Pero sí, los otros productos sí son
excelente. Y aquí la salida es poder tener la mayor cantidad de producción en el menor tiempo posible de la ganadería. Y poder tener la mayor cantidad de animales en la menor cantidad de área. Pero eso solo lo podemos lograr con alimentación. Y indiscutiblemente requerimos agua también. Ahí es el problema central. No solo agua para los pastos, porque vos podés tener animales para leche o engorde de ganado sin tener mucha área, si tenés comida complementaria como se hace el día de hoy. Aquí, para mencionar algo, los mexicanos nos han venido a enseñar mucho sobre eso, cómo producen carne como un animal de eso, es una máquina para producir carne de manera rápida, y ya varios otros productores y plantas del matadero pues lo están implementando y le está permitiendo sacar animales a más corto tiempo, con más jóvenes, con carne más suave y con tiempo más corto de engorde. Pero tiene que ver con la alimentación, aunque también la raza tiene que ver un poco, pero lo que demuestra que sin mejorar tanto nuestra genética, sí hemos logrado en muchos casos acortar el tiempo de engorde. Y el otro tema central para el tema de la ganadería y en la leche es cuando vos lográs preñar una vaca. Aquí resulta que una vaca te pare cada 2 años, cuando lo correcto debe ser que te esté pariendo cada año. Entonces la estás aprovechando. 3 meses. Pero eso tiene que ver con alimentación, tiene que ver con estado de salud, sí. Y con alimentación que pueda provocar lo que llamamos que se lune la vaca, pues, y algunos lo hacen provocados y hacen por inseminación. Ya alguien está inseminando ya con embriones y que te produzca hembra o macho, lo que vos querrás que te produce. Sí. Otros por inseminación que van al azar, pues lo que les salga, y eso lo puedes ir haciendo en el momento preciso para mejorar la ganadería. Pero bueno, eso se está utilizando mucho, el tema de inseminación artificial pues de alguna manera. Yo he visto que ya hay varios programas de este tipo. De eso, y eso va mejorando la ganadería en el país. Claro, el agua es clave, en cualquier condición es clave que haya agua, porque un animal consume una cantidad de litros de agua al día que es muy grande, y sobre todo si está alimentándose. Ok, eso me lleva a la pausa, porque justamente es un tema que quería tocar, el tema del agua, justamente un año en que se pronostica un déficit de agua, ¿no? Agua necesaria tanto para el riego, ¿no? o para la producción agrícola como tal, como para la producción pecuaria, ¿no? Sí. Regresamos en breve aquí en Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Ariel Bucardo. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus en esta conversación con Ariel Bucardo. Agua, y este es el tema central, digamos, de toda esta conversación. Déficit o exceso de agua, ¿no? Como tuvimos el año pasado, ¿no? Que tuvimos excesos de agua. Este año hemos estado bastante, digamos, algunas zonas equilibrado, ¿no? Sí, en algunas zonas ha habido un poco menos, en otras ha habido un poco más, pero ha estado bastante equilibrado, digamos, el tema del agua. Se habla de las cosechas de agua, se habla de reforestación, se habla en el tema, por ejemplo, que tocábamos del ganado, convertir la ganadería en Nicaragua de extensiva a intensiva, ¿verdad? Es decir, ocupar menos terreno para la ganadería y mejorar las condiciones para ese ganado en ese poco terreno. En fin, hay una serie de condiciones de las que se habla justamente para poder aprovechar mejor el agua, ¿ah? Sí, indiscutiblemente que el recurso agua en cualquier condición es indispensable para la producción agropecuaria, porque inclusive para el riego, porque cuando no tenemos agua, nuestras fuentes de acuíferos también se nos disminuyen. Sí. Y se nos vuelve un problema
de competencia en algunos lados. ¿Para qué usamos esa agua? Si para riego o para la gente. Porque también el número de personas venimos creciendo y no podemos vivir sin el agua. Pero la salida a mediano y largo plazo para una estabilidad en el sector productivo, sobre todo en la parte del Pacífico, es el riego. Y se han venido creciendo poco a poco en pequeñas áreas. El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa, Asociativa, el MEFCA, ha venido impulsando con cooperación de organismos internacionales y con recursos del país una serie de programas. Primero, para hacer algunos reservorios de agua, con pequeñas pilas de agua que le permita a las familias regar alguna producción. También algún tipo de pozo o de pila aérea con algunos pequeños equipos de riego que ha venido ayudando para la autoalimentación, inclusive hasta en los patios, para que podamos utilizar mejor los patios en producir comida, una serie de comidas, no necesariamente para tener ganadería, pero sí para producir ayote, pipianes, frutas y otras cosas que son comida. Eso se ha venido avanzando, pero nos hace falta todavía avanzar bastante en eso y utilizar nuestras principales fuentes de agua para la agricultura. Aquí en el Pacífico tenemos 2 lagos importantes que si lográramos llegarlos a utilizar para regar, yo recuerdo que hicimos un estudio, leímos los estudios que hicieron los israelitas, que hicieron los rusos y que se complementaron últimamente, y con solo usando alrededor entre el 10% del lago de Nicaragua, podíamos llegar a regar alrededor de 625,000 hectáreas en el Pacífico, desde Riva hasta Somotillo y hasta Potosí, allá en Chinandega. Y siendo una inversión que creo que estaba alrededor de $2,000 millones, y que podía ser sostenible, para no regalándole eso, sino convirtiéndolo en una empresa para que los productores lo usaran. Es un agua barata para el país, que se va al mar y que podemos usarla, pero requiere una inversión fuerte. El presidente, el comandante Daniel, ha estado interesado en eso y ojalá podamos hacerlo, y eso vendría a resolvernos, porque 625,000 hectáreas de tierra en plana, produciendo 3 veces al año, eso nos resuelve el problema de comida y nos incrementa enormemente nuestro potencial exportador. Ahora, lo que pasa es que esto de riego es decir, sí, efectivamente es una inversión grande, pero es una inversión además cara. Sí. Es decir, ese es uno, porque hablando con los productores, ese es el principal pegón para el riego, sí. El costo que significa el riego. Si es eléctrico, si hay que ponerlo eólico, solar, no sé, pues, es decir, la forma que sea, además de los equipos, la inversión inicial siempre sí. Bien cara, pues. Sí, pero aquí teníamos la ventaja que, pues, la idea esa es que vos... Es que está la fuente. Que está la fuente, sí. Y vos lo que necesitabas era levantar un poco esa agua y después todo el resto del país, esas planicies quedan a un nivel más bajo. Y entonces se va por inundación. Sí. No necesitas un bombeo, pues, allá de estar, que es lo que encarece a los productores, aquellos que tienen sus propios pozos y tienen que tener bombas eléctricas y generadores, y eso sí les genera un costo y una energía cara, pues su consumo. En este caso era dejarla ir, subir la cota 100 famosa. Pues. Sí. O la dejabas ir y esa agua se va sola y va inundando y dirigiéndola por áreas, usando riegos por goteo, que la inversión sería más en manguera y muy poco energía y bombas para mover ese riego. Pero bueno, es una inversión cara, pero es una salida. Yo creo que puede en pocos años reponerse esa inversión, esa salida, pero para mientras tanto sí creemos que hay que ir usando más estos equipos pequeños de riego, lo que se puede hacer del país, y eso sí nos debe de ayudar para mejorar la producción y hacerle frente a estos cambios climáticos, porque aquí siempre lo hemos tenido, pues, pero ahora cada día es más pronunciada esta variabilidad en el clima, que o tenemos ausencia de agua
o tenemos abundante cantidad de agua. Y eso siempre nos afecta. Aunque sí hemos venido creciendo en la producción, hay que reconocer y debemos decirlo, hemos venido haciendo un esfuerzo y en medio de estas dificultades creciendo. Y yo espero que el próximo año pues podamos también mejorar. Solo hay un tema que necesitamos resolver, que no lo hemos tocado hoy y que yo siempre trato de recordarlo en todos lados. Y es que el tema del financiamiento para la producción, los bancos han venido cerrando un poco la llave a los productores y eso se afecta un poco. Inclusive productores que le tenían aprobado crédito han cortado sus créditos. Hemos venido haciendo esfuerzos internacionales, hay algunos bancos internacionales que han venido apoyando a productores, a cooperativas, en el caso nuestro muchas cooperativas con financiamiento internacional o con adelantos por cosecha, o estamos trabajando con almacenes de depósitos para financiarnos, que es un poco más caro, pero el llamado es que el sistema financiero tiene una responsabilidad pública en este país, que para eso se crearon, no solo para captar los ahorros y hacer negocios, no sé si fuera o a dónde, con nuestra propia plata de los ahorrantes, sino también para fomentar la economía y la producción de nuestro país. El sector agropecuario requiere algún flujo de financiamiento, sobre todo de mediano a grande, porque el chiquito y el grano básico históricamente se ha fajado con pocos recursos y casi nunca ha tenido financiamiento. Pero esa es una fuente que necesitamos, que es importante, y no sé qué puede hacer la superintendencia, el Banco Central, para que los bancos estén obligados a una parte de su cartera colocarla en el sector agropecuario. Justamente varios economistas hablan sobre ese tema y dicen que es necesario tener algo como el Banco Nacional de Desarrollo, como lo que fue el Banco Nacional de Desarrollo, porque no solamente era el banco, no solamente era la plata disponible para los productores, sino también la asistencia y el acompañamiento a los productores para poder desarrollar proyectos. Y ese es una de las demandas más sentidas, me parece a mí, y ciertamente le corresponde al sector privado, pero también le corresponde al gobierno. No sé si ustedes lo han abordado esto con el gobierno. Sí, se ha venido planteando y creo que las condiciones han cambiado. No necesitaríamos ya tanta acompañamiento técnico porque se han creado instituciones que están acompañando. El INTA lo viene haciendo, el MEFCA lo viene haciendo, inclusive el MEFCA con algunos programas de financiamiento para pequeños productores, pero no es lo suficiente cuando tenemos una banca nacional que es para eso. Creo que ahí valdría la pena una alianza público-privada para que puedan llevar más recursos, que poco a poco venía creciendo, pero últimamente se vienen... Sí, se contrajo. Y eso puede ser una de las amenazas para el próximo año si los flujos financieros siguen restringiéndose para el sector agropecuario, porque maní sin financiamiento, mucha ganadería sin financiamiento, los arroceros para poder producen arroz con riego, si no tienen financiamiento se les hace difícil, pues tienen que vender de futuro su cosecha al precio que quiere el comprador darle, a ellos tienen que sacar el crédito de los insumos y se los venden a cualquier precio caro, se aprovechan y entonces eso lo lleva a un endeudamiento con intereses caros, aunque lo están haciendo. Pero bueno, el llamado del sector, los financieros, los bancos, que debe cumplir con esa responsabilidad de ayudar al país y al sector, a la economía y a este sector, que yo diría es el más dinámico del país, todavía sigue siendo el más importante en la economía nacional, tanto para generar divisas como para el consumo interno. Aunque el consumo interno se garantiza porque eso lo producen los campesinos sin mucho financiamiento, pero mucho producto para la exportación sí requiere ser financiada y a tasas que se puedan pagar. Sí. Bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros. Supongo que, no sé ya si este año podemos volver a conversar, pero el próximo año tenemos que conversar sobre ese tema, a ver qué se ha logrado sobre ese tema, ¿no? Quiero agradecerle y mis mejores deseos para el 2019, don Mariano. Lo mismo, hermano. Muchas gracias y que Dios nos proteja y nos dé fuerza y que el próximo año sea mejor que por lo menos estos últimos meses. ¿Cómo no? Y que estoy seguro que lo vamos a lograr. Claro que sí, con todo el esfuerzo de todos los nicaragüenses. Gracias a nuestras amigas, amigos, también por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido
de provecho para usted.